hacer un análisis de un AGA. Tenemos acá la imagen de la muestra del análisis de gases arteriales sacados de un paciente. Y acá tenemos escritos los datos puestos ya en limpio, ¿no? Entonces, tenemos acá estos datos como la información del paciente, la temperatura, la fracción inspiratoria de oxígeno y la gasometría. Que a partir de este punto nosotros vamos a comenzar con los 5 pasos consecutivos para la interpretación de un análisis de gases arteriales, según la bibliografía del libro de semiología de Argente. Entonces, acá tenemos valores normales de referencia que nos van a servir para la explicación que a continuación vamos a hacer. Los pasos para la interpretación de un AGA consisten en ver el pH de la sangre. Puede ser ácido, alcalino o normal. Segundo paso es determinar el componente alterado. Si está con el componente de la presión de CO2 alterada, consideraremos que es respiratorio. Si vemos el bicarbonato alterado, metabólico. Y evaluamos como tercer punto la compensación. Si este acidosis o alcalosis tiene una compensación adecuada. Entonces la compensación puede ser o bien respiratoria o metabólica. Cabe recalcar que la compensación respiratoria actúa en minutos y horas. En cambio la metabólica compensa en horas y días. Entonces, como cuarto punto es el análisis de la oxigenación. Vamos a revisar la presión arterial de oxígeno y la saturación de oxígeno. Aquí también vamos a ver la presión arterial de oxígeno en relación a la fracción inspiratoria de oxígeno, que es el PAFI, para poder evidenciar si es que hay lesiones alveolo-capilares o si también puede estar el paciente en un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Entonces, como quinto punto va a ser calcular el gradiente alveolo arterial con la finalidad de poder diferenciar que la hipoxemia sea por hipoventilación o alteraciones en la difusión, SHANS o alteraciones en la ventilación, perfusión. Vamos a ir paso a paso. Entonces, el primer paso es establecer si el pH de la sangre está en un estado ácido o está en un estado básico. Entonces, el pH que tenemos acá es de 7.52. Consideramos que está en una alcalemia, porque recordemos que los valores normales se encuentran en 7.35 y 7.45, ¿no? Entonces, este paciente está con 7.52. Consideramos alcalemia cuando solo vemos a la sangre. Muy importante recordar eso. El segundo paso va a ser ver el componente alterado. En este caso, el componente alterado que nosotros observamos van a ser tanto la presión de CO2 o el bicarbonato. Dependiendo cuál de los dos se ve alterado, vamos a definir si es metabólico o respiratorio. La presión de CO2 se encuentra en 31 milímetros de mercurio. Entonces, vamos a ver nuestros valores de referencia. La presión de CO2 tiene que estar entre 35 hasta 45, ¿no es cierto? Entonces, en este punto, el paciente está con una presión de CO2 disminuida. Entonces, puede ser una causa respiratoria. Recordemos que el CO2 es ácido. Y si este paciente está perdiendo acidez en su sangre, por consecuencia se está volviendo más alcalina, entonces podemos sospechar que es una causa respiratoria a priori, ¿no? Entonces vamos a ver el bicarbonato para comprobar, se encuentra a 25 milimoles por litro, dentro de lo normal, porque vamos a ver sus valores de referencia. El bicarbonato se encuentra entre 22 y 26 equivalentes por litro, que es lo mismo que milimoles en valores normales, y se encuentra dentro del normal. Entonces no hay una alteración metabólica primaria evidente. Ahora, ¿cómo vamos a nosotros a definir a lo que va a ser las alteraciones o trastornos ácido-base, primario, secundario e incluso existen unos que son mixtos? El primario es principalmente cuando observamos solamente el pH que tiene la sangre. Secundario es cuando nosotros le vamos a dar el componente alterado, o bien puede ser una alcalosis metabólica o una alcalosis respiratoria. Entonces, cuando le ponemos ese término ya de respiratorio, determinamos cuál es el componente alterado, o bien sea respiratorio o metabólico, entonces la definición es de un trastorno secundario, ¿no? Y el trastorno pues mixto es cuando la fórmula de compensación no está cumpliendo con su papel. Y vamos a verlo paso a paso. Entonces, tenemos acá junto con el pH de la sangre y el componente alterado como trastorno primario bien definido, una alcalosis respiratoria. Entonces, suele deberse a las alcalosis respiratorias a hiperventilaciones bruscas por casos de hipoxemia, dolor, ansiedad e incluso sepsis, ¿no? Vamos a ver el tercer paso para la interpretación de análisis de gases arteriales, la evaluación de la compensación. Esto es muy importante porque tenemos una fórmula para empezar. Estas fórmulas de compensación se dividen en cada uno de los cuadros posibles que podemos tener, tanto acidosis metabólicas o respiratorias o alcalosis metabólicas y respiratorias. Es muy importante recalcar, por ejemplo, estamos en el caso de una alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces, es muy importante recalcar cuál es el componente principalmente alterado. Vamos a ver que disminuye la presión de CO2. Entonces, la fórmula para poder calcular
cuánto debe ser la compensación de bicarbonato está en este cuadro. Entonces vamos a diferenciarlo entre agudo y crónico. Entonces, tenemos una alcalosis respiratoria que hemos podido definir al ver los dos primeros pasos. Tenemos el componente principalmente alterado, que es la disminución de la presión de CO2. Y entonces vamos a calcular las fórmulas tanto para un caso agudo y un caso crónico. Entonces vamos a nosotros a definir si es que este es una alcalosis aguda o crónica. O a veces ni siquiera lo podemos definir que esté entre uno de los dos. Y vamos a ver que este es el caso, ¿no? Pero aplicamos la fórmula. ¿Qué dice la fórmula de compensación para una alcalosis respiratoria aguda? Menciona que por cada 10 milímetros de mercurio de CO2 que disminuye, debe disminuir 2 miliequivalentes de bicarbonato. Esto debe ser lo normal. Si se observa esto, significa que el riñón está haciendo una compensación adecuada al excretar bicarbonato para poder mantener pues, el estado ácido-base, ¿no? En caso crónico, menciona la relación que por cada 10 milímetros de mercurio de CO2 que se disminuye o que se pierde, recordemos que la alteración principal es por la pérdida de CO2, debe disminuir 5 miliequivalentes de bicarbonato. Aplicamos la fórmula para ambos casos. Entonces, tenemos como compensación aguda aplicado a la fórmula un bicarbonato esperado de 22.24 milimoles. Entonces, si nosotros estamos efectivamente en una alcalosis respiratoria aguda, lo que esperamos es que encontremos un bicarbonato de 22.24 milimoles. Entonces, en ese caso estamos viendo que está compensado, ¿no? En caso de la crónica, aplicando la fórmula, debería ser el bicarbonato esperado de 19.60 milimoles. Pero recordemos el caso de nuestro paciente. Nuestro paciente tiene 25.1. Este dato no calza ni en la compensación aguda ni calza en la compensación crónica. Entonces sospechamos de una tercera cosa, que es un trastorno mixto. ¿Qué quiere decir? Que si bien nuestro paciente tiene alcalosis respiratoria, va a tener también un componente metabólico alterado que también produce alcalosis, ¿no? Entonces, eso es el trastorno mixto. No solamente tienes alcalosis de un tipo, sino también tienes alcalosis relacionados a otro tipo. No solamente respiratoria, en este caso también es metabólico. ¿Por qué? Porque alguna razón no disminuye el bicarbonato. Lo normal es que debiera disminuir, ¿no? Entonces no podemos ni catalogarlo en compensación aguda, ni alcalosis respiratoria aguda, ni crónica. Hay algo, un componente metabólico que también está alterando el bicarbonato. Entonces, como cuarto paso, vamos a ver la oxigenación. Tenemos la presión de oxígeno. La presión de oxígeno está en 49 milímetros de mercurio. Recordar, dentro de nuestros cuadritos de valores normales de referencia, la presión de oxígeno tiene que estar entre 80 a 100 milímetros de mercurio. Entonces, esta presión de oxígeno se ve disminuida. Nuestro paciente tiene una hipoxemia severa en aire ambiental. Y acá comenzamos a hablar del FiO2. ¿Qué es el FiO2? Es la fracción inspiratoria de oxígeno, que refleja lo siguiente, que del aire que nosotros respiramos, solamente el 0.21, que sería igual al 21%, del aire que respiramos el 21% es oxígeno. Los otros porcentajes se dividen en otros tipos de gases, ¿no? Como puede ser el nitrógeno, por ejemplo, entre otros, ¿no? Entonces lo normal es que nosotros inspiremos 21% de oxígeno del aire que nosotros respiramos. Y este 21% de oxígeno que nosotros respiramos tiene que ser lo suficiente para que perfunda hacia los capilares y nos dé una presión de oxígeno entre 80 a 100, como vimos en los datos normales, ¿no? Pero en este caso la paciente tiene 49 milímetros de mercurio. Entonces estamos viendo que hay una alteración. La paciente está teniendo una fracción inspiratoria de oxígeno adecuada, ambiental, pero no está perfundiendo adecuadamente, o sea, no está pasando el oxígeno a la sangre, como debiera ser, entre una relación de 80 a 100 milímetros de mercurio, está pasando solamente 49. Entonces nosotros tenemos acá una presión de oxígeno disminuida. A eso lo vamos a llamar como hipoxemia severa. Ahora, la saturación de oxígeno se mide en porcentajes, ¿no? Es una saturación de 89 en nuestro caso. Recordar también que la saturación de oxígeno, lo ideal es más de 90, ¿no? Ahora vamos a ver la relación entre la presión de oxígeno y la fracción inspiratoria de oxígeno. Es una división simple entre los valores ideales que debiera tener la presión de oxígeno, que hemos visto que es de 80 a 100, entre la fracción inspiratoria de oxígeno, que siempre va a ser en ambiente 0.21, ¿no? Lo normal es que salga más de 300. Lo ideal es 380, ¿no? ¿No? Pero lo normal se considera más de 300, porque mientras va bajando, acá tenemos el cuadro que clasifica la gravedad de la hipoxemia en relación al PAFI, que estamos viendo que es esto.
Cuando es más de 300 es lo normal, pero cuando disminuye de 300 a 200 estamos en una hipoxemia tipo leve. De 100 a 200 moderado. Aquí ya comenzamos a definirlo como síndrome de distrés respiratorio agudo. Muchas veces se va a deber a unas patologías ya adyacentes, diferentes, ¿no? Y menos de 100, si el PAFI se encuentra menos de 100, entonces el caso es de una hipoxemia ya severa, ¿no? Entonces, ¿qué mide el PAFI? La definición es que mide la eficiencia, la eficacia entre el intercambio gaseoso que existe en los pulmones del paciente con insuficiencia respiratoria. Luego vamos a ver la gradiente alveolo-arterial, que va a ser el siguiente paso. Que nuestro paciente está en 16 milímetros de mercurio, ligeramente aumentado, normal. Lo normal es que esté menos de 15, ¿no? Entonces, esta relación también se va a ver de acuerdo a la edad del paciente, ¿no? Pero, ¿qué nos indica que la presión, un PAFI, se vea bajo? Nos indica que hay un defecto en la oxigenación pulmonar por alteraciones en la relación ventilación-perfusión o también alteraciones como shunts intrapulmonares o alteraciones en la membrana alveolo-capilar, lo que quiere decir que el oxígeno que inspiramos no está pasando a la sangre, porque el FiO2 se mantiene igual, seguimos respirando lo mismo, pero no está entrando a la sangre. Entonces, la gradiente alveolo-arterial es la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno que estábamos viendo, ¿no? El objetivo del gradiente alveolo arterial es diferenciar si la hipoxemia se debe a una hipoventilación por una bajada de la fracción inspiratoria de oxígeno o un problema en el intercambio gaseoso. Puede ser alteración a nivel pulmonar o alteración a nivel cardíaco. Entonces, si la gradiente alveolo arterial se encuentra normal, la hipoxemia se explica por hipoventilación pura. Pueden ser casos por depresión respiratoria, por opioides o un EPOC crónico muy avanzado, ¿no? Entonces, si la gradiente alveolo arterial se encuentra aumentada, indica problemas en el intercambio gaseoso en el pulmón. Entonces, acá tenemos la fórmula del cálculo para la gradiente alveolo arterial. La fórmula consiste en la fracción inspiratoria de oxígeno multiplicado por la presión atmosférica en la que se encuentra el paciente. Muy importante recordar que a diferentes alturas la fórmula va a variar. Esto disminuida por la presión de agua, todo esto restado por la presión de CO2 entre el coeficiente respiratorio, que es 0,8. ¿Ya? Se aplica la fórmula y muchas veces pues el resultado que nos da se tiene que comparar con la fórmula clásica de normalidad. Acá no tenemos un parámetro exacto que nos diga que lo normal es que sea tanto. No, en la fórmula clásica de normalidad se calcula entre una división de la edad del paciente entre 4 más 4. Entonces, para métodos prácticos, hemos puesto acá en una razón de 10 años, a partir de 20 años a 80 años, cuánto sería pues la gradiente alveolar arterial normal y esperada, ¿no? Entonces recordemos, si se ve elevada la gradiente alveolar arterial, estamos hablando de un caso que indica problemas en el intercambio gaseoso en el pulmón, ¿no? Entonces, los pilares para el tratamiento de un paciente con una alcalosis respiratoria, alteraciones o trastornos ácido-base es principalmente garantizar la oxigenación del paciente. Segundo punto es garantizar la ventilación alveolar y el tercer punto es el tratamiento etiológico de la insuficiencia respiratoria. Como cuarto punto, prevenir las complicaciones. Como quinto punto, tratar la agitación, fiebre, dolor, hipotensión y en caso tenga anemia el paciente, ¿no? Entonces, hablemos de la oxigenoterapia. El objetivo de la oxigenoterapia es recuperar la saturación de oxígeno y también recuperar la presión de oxígeno que se encuentra en la sangre. Tenemos el objetivo de llevar la saturación de oxígeno a más de 92%. Recordemos el ejemplo de nuestro paciente que se encuentra en 89%, está ligeramente bajo, ¿no? Ahora, hay algo muy importante que mencionar sobre la saturación de oxígeno. Es que en pacientes que tienen EPOC, las guías actualizadas mencionan que no se puede aumentar la saturación de oxígeno a más de 92%. Entonces el objetivo va a ser que en esos pacientes se lleve la saturación de oxígeno entre 88 a 92%. Porque si se pasa, puede producir un efecto paradójico que puede llevarlo a una hipercapnia al paciente y dejarlo en coma. Eso sobre todo en casos de pacientes que tienen enfermedades crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En cambio, la presión arterial de oxígeno se busca que sea mayor a 60 milímetros de mercurio. Recordemos que nuestros valores
normales de la presión arterial de oxígeno están entre 80 a 100, ¿no? El objetivo es mantenerlos a más de 60 en la oxigenoterapia. Entonces, tenemos nosotros dentro de la oxigenoterapia diferentes tipos de ventilaciones. Tenemos a las ventilaciones de bajo flujo, así se definen estas cuatro tipos de ventilaciones, ¿no es cierto? Son, para comenzar, ¿no? Tenemos a la cánula binasal de oxígeno. ¿Cómo funciona la cánula binasal de oxígeno? Al paciente se le coloca esta cánula, ¿no? En las vías respiratorias se coloca cada uno de estos tubitos, ¿no? Y se le suministra oxígeno al paciente. Entonces, el oxígeno lo vamos a medir nosotros por litros. La suministración va a ser en litros por minuto. Entonces, cuando al paciente se le suministra, por ejemplo, 1 litro por minuto, entonces el porcentaje de oxígeno que se le suministra es de un 24%. Entonces, acá vamos a hacer una pequeña aclaración. ¿Qué es este porcentaje de oxígeno? Es lo mismo que nos suministra el ambiente con una respiración normal, sin necesidad de mascarillas. ¿Recuerdas de la fracción inspiratoria de oxígeno? ¿Cuánto era? 0,21, ¿no? O en otras palabras, 21%. Lo que quiere decir que un paciente o una persona normal que no tiene una enfermedad, una insuficiencia respiratoria, al momento de respirar del aire, obtiene un 21% de oxígeno. En cambio, cuando le pones una cánula binasal y le das 1 litro por minuto a tu paciente, el porcentaje de oxígeno que suministra ya no va a ser 21, va a ser 24. Entonces, si se aumenta, en este caso, el porcentaje de oxígeno, podríamos decir la fracción inspiratoria de oxígeno ahora con la mascarilla, ¿no? Entonces, lo que se va a buscar es que aumente, ¿qué cosa por consecuencia? Que aumente la presión arterial de oxígeno, porque recuérdate muy bien, la presión arterial de oxígeno junto con la fracción inspiratoria de oxígeno están en estrecha relación. Entonces, este es el cuadro que explica cuánto de porcentaje de oxígeno recibe un paciente cuando se le suministra 1 litro por minuto, 24%. Ahora, si se le suministra 2 litros por minuto, aumenta a 28%. Entonces el paciente, cuando le das 2 litros por minuto de oxígeno en una cánula binasal, el paciente está recibiendo 28% de oxígeno. Si le das 3 litros, aumenta. Y todo en relación a 4. ¿Ok? Esa es la razón de 4, ¿no? Ahora, ¿cuál es el procedimiento para poder realizar la oxigenoterapia? Se maneja como un algoritmo escalonado, lo que quiere decir que con el paciente que esté con insuficiencia respiratoria, tiene alcalosis, como nuestro ejemplo, respiratoria, se empieza con la fórmula más simple, con la forma más simple y menos invasiva. Por ejemplo, la cánula nasal. Vamos a comenzar con la cánula nasal y vamos a comenzar desde lo más mínimo. Vamos a suministrarle 1 litro por minuto. Y entonces vamos a evaluar si es que la saturación o la presión de oxígeno aumenta o se estabiliza, ¿no? Entonces se reevalúa qué cosa, la saturación de oxígeno. También se evalúa la gasometría, acá adentro está pues la presión de oxígeno. Y también muy importante, se evalúa la clínica del paciente. Por ejemplo, el paciente puede haber venido fatigado, con disnea, con muchas veces cianosis, ¿no es cierto? Entonces también a veces tirajes intercostales, ¿no? Porque ocurre la activación de los músculos accesorios para poder hiperventilar, ¿no es cierto? Entonces también se ve si mejora la clínica, ¿no? Entonces, en caso de que no se cumpla el objetivo de que aumente la saturación de oxígeno a un 92 a 96%, que ocurre muchas veces en la mayoría de pacientes, se sube de escalón. Entonces, ¿cada cuánto tiempo se hace esa reevaluación? Se hace la reevaluación, sobre todo, en 15 a 30 minutos, en lo que va a ser una revisión de saturación de oxígeno, de la saturación de oxígeno y la clínica, porque son pues cosas que podemos evidenciar sin maniobras invasivas, como lo puede ser la gasometría arterial. Entonces tenemos que evaluar al paciente, monitorizarlo, pues, ¿no? En 15 a 30 minutos, si después de haberle dado pues 1 litro por minuto de oxígeno, una cánula binasal, si ha mejorado o no. Entonces, si no mejora pues la clínica ni la saturación de oxígeno, pasamos al siguiente escalón. Le damos 2 litros por minuto, ¿no? Entonces, siempre es muy importante eso, reevaluar y reevaluar, ¿no? Con el pulsoxímetro nosotros medimos qué cosa, la saturación de oxígeno. Eso es una monitorización continua, ¿no? El cambio de dispositivo, o sea, vamos a nosotros cambiarle qué cosa. Muchas veces el litro por minuto, ¿no? Vamos a aumentarle, vamos a hacerle vamos a incrementarle pues el porcentaje de oxígeno
se revalúa cada 15 a 30 minutos y la gasometría arterial se realiza cada 30 a 60 minutos tras haber iniciado o haber modificado la oxigenoterapia, ¿no? Entonces, si no funciona pues con ninguno de estos, el paciente está en un cuadro grave y necesita más oxígeno, más porcentaje de oxígeno, entonces pasamos a otro tipo de aparato ventilatorio, que puede ser la máscara de oxígeno. Esta ya comprende mayores porcentajes de oxígeno y mayores litros por minuto, ¿no es cierto? Tenemos de 5 a 6 litros por minuto que puede darnos un porcentaje de oxígeno de 40 a 45%. Tenemos también de 6 a 7 litros que da 45 a 50% de oxígeno y de 7 a 8 litros que da 55 a 60% de oxígeno. Entonces luego tenemos a la máscara de oxígeno con reservorio, ¿no? Con una bolsa de reservorio reinhalatoria. Muy importante también diferenciar entre que existe una máscara de oxígeno con reservorio reinhalatorio y no reinhalatorio, ¿no? Entonces, la máscara de oxígeno con reservorio reinhalatorio puede llegar a perfundir, dar al paciente un porcentaje de oxígeno de hasta 80%, ¿no? Y en el caso de una máscara de oxígeno con reservorio que no tiene la capacidad reinhalatoria, puede llegar hasta 90 a 99% de porcentaje de oxígeno que se le suministra al paciente, ¿no? Entonces, dentro de la oxigenoterapia, para el control de la eficacia de este tratamiento, vamos a ver la gasometría, la monitorización de la gasometría, como lo estábamos mencionando, la clínica y la pulsoximetría, la saturación de oxígeno, ¿no? Dentro de la gasometría, pues es indispensable, sobre todo para pacientes críticos, muchas veces para retenedores de CO2, es el caso de los pacientes con EPOC. La gasometría es el control más fidedigno y más preciso, pero también es el más invasivo. Por eso habíamos mencionado que se tiene que hacer en 30, 60 minutos después de haber iniciado la terapia o haber hecho el cambio de terapia, ¿no? Entonces, la clínica también es un control para la eficacia. A veces mejora rápidamente, hay mejoría de los síntomas, pero la eficacia es limitada porque nosotros tenemos que ver valores objetivos, ¿no? Como puede ser la gasometría, la presión arterial de oxígeno si aumenta más de 60 o la pulsoximetría. La pulsoximetría es menos invasiva, ¿no? Suele dar información continua y puede ser, y gracias a la gasometría también se puede, pues, estimar la presión de oxígeno con una fórmula, ¿no? También es portátil y barata. Y también bueno, la deficiencia sería que no informa directamente la presión, pues, bueno, no informa cuánto está la presión de CO2, ni tampoco informa el bicarbonato, lo que sí hace la gasometría. Entonces, ya para finalizar, quiero dar un agregado que va a ser el diagnóstico sindrómico posible, ¿no? Nosológico y etiológico que podría tener este paciente. Cabe recalcar, aclarar que no tuvimos la oportunidad de poder sacarle un examen físico, la anamnesis para empezar, ni antecedentes, ni una historia clínica adecuada al paciente, solamente estamos teniendo este análisis de gases arteriales. Así que a partir del análisis que hemos hecho, he desarrollado un diagnóstico sindrómico, nociológico y etiológico probable que podría tener el paciente, ¿no? Entonces, como diagnóstico sindrómico, pues principalmente estoy considerando que puede ser un síndrome de insuficiencia respiratoria hipoxémica. Considerado porque hemos visto los valores, ¿no? Como la presión arterial de oxígeno que está en 44, 49 milímetros de mercurio, evidentemente disminuida, una saturación de oxígeno que está disminuida, ¿no? Justo por el límite, 89% está, ¿no? Y un PAFI de 234 que se encuentra en una hipoxemia de tipo leve, ¿no? Que menos de 300 indica la teoría, ¿no? Que ya indica que hay lesión alveolo capilar muchas veces, ¿no? Entonces, gracias al PAFI fue que nosotros tuvimos la iniciativa de poder, pues, ¿no? Darle un tratamiento de oxigenoterapia a nuestro paciente, ¿no? Entonces, el diagnóstico nosológico es una insuficiencia respiratoria aguda tipo 1 debido a una hipoxemia. Recordad que hay 4 tipos de insuficiencias respiratorias y este cuadro dentro de la primera, ¿no? El diagnóstico etiológico puede ser principalmente causado por una neumonía, ¿no? El paciente puede haber tenido una neumonía, infecciones respiratorias bajas, ¿no? Que pueden haber provocado alteraciones en la ventilación, perfusión, ¿no? Puede haber también sido acompañada de neumonitis, atelectasias y una exacerbación de la enfermedad pulmonar en caso de la altura. Recordemos que estamos en Huancayo, ¿no? Como diagnóstico segundo diagnóstico sindrómico, tenemos un síndrome por alcalosis respiratoria, por lo que hayamos visto por la gasometría inicial, ¿no? Los 3 primeros pasos.
el pH de 7,52, evidentemente elevado, un PCO2, una presión de CO2 disminuida, ¿no? Entonces tenemos acá una alcalosis respiratoria aguda. Ahora, bueno, consideramos aguda, pero principalmente no sería aguda. Lo que nosotros sí quisiéramos poner énfasis es que probablemente tenga un componente mixto, porque cuando hicimos el cálculo de la fórmula de compensación, encontramos que no cuadraban los valores de nuestro bicarbonato hallado con la fórmula de la compensación tanto aguda o crónica. Vimos que estaba elevado, ¿no? Entonces el bicarbonato elevado también favorecía una alcalosis. Entonces, por eso también nosotros estamos pensando en una probable componente mixto, un componente ya también acá metabólico, una alcalosis metabólica. Entonces, el diagnóstico etiológico puede ser por la hiperventilación secundaria a la hipoxemia. Entonces, se sospecha que este paciente también ha venido pues con eh, uso de músculos accesorios, ¿no? Puede haber sido, ¿no? Como el esternocleidomastoideo, los músculos intercostales, ¿no? Incluso puede haber sido también con aleteo nasal, ¿no? Puede haber sido debido esto a una ansiedad o a una respuesta fisiológica a una bajada del oxígeno presente en el ambiente, ¿no? Recordar, pues, que la concentración de oxígeno no es la misma que la que se encuentra a nivel del mar, que la que se encuentra a altura, pero el organismo se regula, ¿no es cierto? Se adecua, por eso necesitamos un tiempo para poder aclimatar. Entonces, cuando pasa ese tiempo, pues la fracción inspiratoria sigue siendo la misma. El hidroelectrolítico, no hemos tocado tanto de esto, pero en nuestro AGA también encontramos nosotros algunas alteraciones muy evidentes, ¿no? Como que el sodio se encontraba disminuido de 126, recordar que lo normal es de 135 a 145 milimoles, ¿no? Pero este paciente estaba con un sodio disminuido, ¿no? Un potasio también disminuido y un calcio también disminuido, un cloro sumamente elevado de 118, ¿no es cierto? Entonces, tenemos acá un síndrome hidroelectrolítico, ¿no? Entonces, tenemos acá evidenciado como diagnóstico nociológico una hiponatremia, disminución de sodio, más una hipocalemia, disminución de potasio, y también una hipocalcemia. Entonces, ¿cuáles pueden haber sido los diagnósticos etiológicos? Pérdidas digestivas, lo que podemos decir como vómitos o diarreas. Pudo haber presentado vómitos o diarreas el paciente, lo cual provocó la pérdida de iones sodio muchas veces, ¿no? Entonces por eso tenemos acá una hiponatremia, ¿no? También puede haber sido debido a un uso de diuréticos o alteraciones endocrinas, como ejemplo de hipoparatiroidismo o insuficiencias suprarrenales. Entonces, para poder ilustrarnos el caso clínico, por la alcalosis respiratoria, podemos haber sospechado que el paciente tenía mareos, ansiedad, parestesias, hormigueos, confusión, todo debido a a la cantidad de oxígeno disminuida, la presión de CO2 disminuida también y el pH también elevado, ¿no? El paciente evidentemente estaba en una hiperventilación por la caída del CO2, porque por cada ventilación expulsaba CO2, ¿no? Entonces, también tenemos por la hipoxemia, sospechamos una disnea, ¿no? Taquipnia, incremento de la frecuencia respiratoria, una cianosis leve, fatiga, una posible agitación, somnolencia. Por la hiponatremia puede deberse a un cuadro de cefalea, confusión, debilidad y riesgo de convulsiones. Y la hipocalemia, aquí muy importante, porque el calcio nos sirve como conductor de impulsos nerviosos y también nos sirve para la contractibilidad del corazón. Entonces, lo que pudimos habernos sospechado nosotros es que el paciente pudo haber tenido debilidad muscular, calambres muy significativo, muy relacionado a lo que es el potasio y las arritmias, de mucho cuidado, ¿no? Como mencionábamos, que está relacionado con la contracción del corazón, el potasio, ¿no? También tenemos la hipocalcemia, ¿no? Que puede haber sido, podemos haber encontrado síntomas como las parestesias peribucales, espasmos musculares, ¿no? Y el lactato elevado, esos también lo hemos encontrado en dentro de los gases arteriales, ¿no? De 2,28. Entonces, el lactato elevado, ¿qué nos sugería? Cierto grado de hipoperfusión tisular. Entonces, varias partes del tejido del paciente pueden haber estado en hipoperfusión. Entonces, no recibían oxígeno, no hacían una respiración aeróbica y por consecuencia realizaban las respiraciones anaeróbicas y como producto metabólico de desecho, digamos, de una respiración anaeróbica, pues es el ácido láctico. Entonces el lactato se vio aumentado. ¿Sugerente de qué? De que hubo hipoperfusión tisular, ¿no? Entonces los exámenes complementarios que pediríamos para confirmar la causa respiratoria, para comenzar, del trastorno ácido-base de nuestro paciente, principalmente una radiografía de tórax para poder evidenciar si hay infiltrados consolidados, muy característico de la neumonía. Recordemos que estaba como nuestro primer diagnóstico etiológico y también posibles atelectasias.
Y también muy importante, hacer gasometrías arteriales seriadas, ¿no? Cada 30, 60 minutos, tras la oxigenoterapia, lo que íbamos mencionando, ¿no? Y ver cómo evoluciona nuestro paciente, ¿no? Entonces, la oximetría de pulso continuo también está, no está de más decirlo. Y muy importante también hacer un hemograma completo, ¿no? En busca también de leucocitosis para poder encontrar si hay infecciones, ¿no? Entonces, para las alteraciones hidroelectrolíticas, un ionograma completo para poder hacer un control, ¿no? Un perfil renal, muy probablemente también estos electrolitos puedan haber sido perdidos durante este, las filtraciones renales, ¿no es cierto? En los túbulos renales. Y también para poder descartar complicaciones, recordemos que el calcio, perdón, el potasio está disminuido, un electrocardiograma en busca de arritmias por hipocalemia, ¿no? Y también en casos, ahora hablemos del tratamiento, ¿no? Ya estábamos viendo que era la oxigenoterapia, ¿no? Principalmente tenemos acá la meta, que era de la saturación de oxígeno entre 92 a 96, ¿no es cierto? Recuerda que era 88 a 92 para pacientes con EPOC y también el control de la gasometría arterial. Y si no corrige el oxígeno y se deteriora, considera la ventilación no invasiva, ¿no? Entonces, como tratamiento etiológico, si se confirmara el diagnóstico de una neumonía, dar tratamiento antibiótico empírico, ¿no? Principalmente en una neumonía adquirida en la comunidad, ¿no es cierto? Muy probablemente podrían ser cefalosporinas. Entonces, en la monitorización continua también va a ser muy importante, dejar estable al paciente y poder continuar con sus exámenes complementarios para dar con el diagnóstico y un tratamiento adecuado. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.